Frutas y verduras. Desde Frutas y verduras. Frutas y verduras. El Comité de Frente Amplio Beatriz del Castillo, de Chuy, les propone un programa para desintoxicarse de la semana. Reflexionar, compartir, conjurar los bolazos, cultivar nuestro jardín, defender la alegría, sin renunciar a la conciencia. El Tribunal Supremo Electoral de Brasil resolvió por mayoría y en medio de cuestionamientos impugnar la candidatura del expresidente Luis Inácio Lula da Silva para las elecciones presidenciales del 7 de octubre. La desregulación, el empobrecimiento de la mayoría y el aumento de la violencia se profundizan en un panorama de atentado clarísimo a la democracia, con Lula, el principal candidato en intención de voto, preso sin pruebas. En Argentina, el único sector productivo que está registrando balances positivos en los últimos 2 años es el vinculado al campo, gracias a la combinación de la devaluación acelerada del peso y la baja de retenciones. En cambio, el gobierno de Cambiemos y el FMI se pusieron firmes en la drástica reducción del gasto en subsidios. Las tarifas de gas y electricidad aumentaron 1.600% en 3 años, el transporte multiplicó su precio varias veces, los salarios docentes y las jubilaciones crecieron unos 10 puntos por debajo de la inflación, y ahora llegó también la rebaja en jubilaciones y asignaciones universales para menores de 18 años, peores sueldos para docentes y estatales, recorte de planes sociales y de presupuestos educativos y de salud. No es raro. Mauricio Macri es un empresario y contratista antes que presidente y trafica influencias de empresas, fuga de dinero a paraísos fiscales y amnistías impositivas para su familia y amigos, sobre todo. Ay, qué dura está la calle. Vamos a meterla en la sopa para ver si la ablandamos. Ay, qué dura, puro hueso. Vamos a hacer con ella un caldo bien espeso. Ay, qué dura está la calle. Vamos a meterla en la sopa para ver si la ablandamos. Ay, qué dura, puro hueso. Vamos a hacer con ella un caldo bien espeso. Métale baldosas grises y pedazos de cordones, échele un poco de sal al hormigón, alquitrán bien picaditos, adoquines saltaditos y en las bocas de tormenta pimentón. ¡Qué recetón! Ay, qué dura está la calle. Vamos a meterla en la sopa para ver si la ablandamos. Ay, qué dura, puro hueso. Vamos a hacer con ella un caldo bien espeso. Que la risa con permiso y la flor del paraíso a ese guiso le darán toque dulzor. Recoja ánimos del piso, cuele con melancolía y su sopa será de televisión. ¡Qué recetón! Hoy invito yo, no me vaya a despreciar. Tómelo con calma porque otra cosa no hay. Tome servilleta, Tome plato hondo, tápese la ñata, tome carrerita y zambúllase como en el mar. Ay, qué dura está la olla. Vamos a meterla en la sopa para ver si la paramos. Olla bollada, calle y hueso. Vamos a hacer con ella un caldo bien espeso. un botón es agonía, una lágrima del día, comerciantes de neurosis un montón. Agréguele cansancio y gente bien a punto del reviente y meta todo dentro de la olla a presión. Y atención. Que el mecanismo de las ollas a presión hace aprontar la comidita rapidito, con el vapor organizado en una gran concentración, llevando de estandarte el rescate proteínico. El mecanismo de las ollas a presión tiene pensado hasta el último detalle. Cuando el vapor se ha calentado, acrecentado, propasado y hace su manifestación, aparece en el costado un pitito que hace pi. Déjela hervir algún rato, que
la suela de los zapatos no se cuecen todas al primer hervor. Eche carcamanes viejos y botones sin pellejo de los verdes que le dan muy buen sabor. Y al comedor mastique y trague sin parar, ya se va a ablandar, con agua estancada puede acompañar. Afortunadamente, Astori aseguró que desde el punto de vista financiero, el riesgo de impacto en Uruguay de la situación de Argentina es muchísimo menor que la crisis de 2001 y 2002, tan recordada por nosotros, porque no hay un volumen importante de depósitos de argentinos y porque el sistema financiero está mucho más fuerte, mucho más solvente, más estable. Hasta el BID afirma que Uruguay es el país de América Latina con mayor población de clase media, un 62%, dice, y que uno de los factores clave para lograrlo ha sido el empleo formal que permite el acceso a la seguridad social. Mientras la Asociación Rural se sigue quejando, aunque las exportaciones cárnicas crecieron 9% en los primeros 8 meses del año. Los que reclaman que baje el costo del Estado se siguen resistiendo a tocar las jubilaciones militares de 150.000 pesos, por ejemplo, pero les duelen los 2.000 pesos de apoyo a una madre sola con hijos. Mientras la bestialidad del machismo se sigue manifestando en casos terribles, como el que se conoció esta semana de la mujer quemada con ácido y sometida a todo tipo de violencia por su marido. Frutas y Verduras tiene el placer de recibir a Betiana Díaz, que anduvo por acá por estos pagos, y nos va a contar un poco cuál es el objetivo del recorrido, y le vamos a preguntar también las cosas que tienen entre manos ahora en el Poder Legislativo. ¿Cómo estás, Betiana? Hola, Gabriela, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias en primer lugar por el contacto y la oportunidad también de poder hablar con otra gente. Y bueno, lo que pensaba era que nos dieras un pantallazo del trámite de la famosa reforma de la caja militar, que en estos pagos ha levantado tanto revuelo. Sabés que por acá hay, por ejemplo, jubilados soldados, que me consta que han sido muchas veces confundidos y llamados por teléfono y convocados a reuniones para hacerles creer que la reforma los perjudica, que estaría bueno contar un poco qué pasa con los sueldos más bajos, justamente con las jubilaciones, más bajas en esta reforma. Bien, en realidad nosotros ahora lo que vamos a hacer es darle una segunda sanción, es decir, finalmente terminar de aprobar en la Cámara de Diputados lo que es el proyecto de reforma de toda la seguridad social militar, mal conocida como caja militar. En realidad es un servicio de retiros y pensiones que se financia de otra forma diferente a lo que es el régimen general con el que nos jubilamos todos, ¿no? Entonces, bueno, del 96 hacia aquí nosotros tuvimos la reforma de la seguridad social, pero además también tuvimos otras reformas de cajas paraestatales. Sí, perdón que te interrumpa. Sabés que estaría bueno recordar, porque la audiencia puede ser joven, ¿verdad? Uh-huh. Que en el año 96, ¿quién gobernaba? Claro. En el gobierno de Sanguinetti, iniciado en el gobierno de la calle, en realidad el proceso de articulación de la reforma de la seguridad social, y finalmente en el gobierno de Sanguinetti, bueno, se termina de implementar lo que es la última reforma, la gran reforma que sufrió la seguridad social, y bueno, ahí lo que pasamos fue al sistema mixto. Antes la seguridad social se financiaba de forma solidaria, es decir, yo hoy estoy trabajando, financio a los que actualmente están en retiro, que antes financiaron a otros también que se estaban jubilando o percibiendo jubilaciones y pensiones, y en realidad a partir de ese año nosotros fuimos al régimen mixto con incorporando lo que es el sistema FAP, ¿no? Que tiene una parte de capitalización colectiva, solidaria, y bueno, y también una parte de ahorro individual que complementa lo que es la capitalización colectiva. Luego de esa reforma, que alcanzó obviamente a la mayor parte de la población, se dieron algunas otras
justamente tratando de seguir dando mayor sostenibilidad al sistema de seguridad social y para corregir algunas situaciones de inequidad. Y entonces se reformaron, por ejemplo, la caja bancaria. Luego también hubo una gran reforma, que es mucho más reciente, que es la del sistema de retiros y pensiones policial, lo que se conoce también como la caja policial. Y bueno, finalmente, uno de los debes que estamos trabajando en este tercer gobierno del Frente Amplio es reformar finalmente la seguridad social militar. Y en realidad me parece que está bueno centrar, y justamente desde este punto de que yo también soy una legisladora joven, ¿no? Claro. Quitarle un poco también algunos mitos que se han usado para hablar en contra de esta reforma, que tiene que ver con, bueno, centrar esta reforma en el presente y bueno, y qué pasa hacia el corto plazo y el futuro, ¿no? En realidad nosotros estamos encarando esta reforma porque, bueno, el sistema de retiros y pensiones de las Fuerzas Armadas, obviamente, por las características que tienen y porque la relación activo-pasivo dentro de las Fuerzas Armadas no alcanza para cubrir todos los retiros que se pagan hoy, como Estado asistimos la financiación, porque constitucionalmente el Estado tiene la obligación de asistirlo, y nos genera un esfuerzo fiscal bastante importante, de casi un punto del Producto Bruto Interno uruguayo. En realidad es un esfuerzo que además se refleja también cuando uno hace la comparación, ¿no? Es decir, entre la asistencia financiera que se le hace a la mal llamada caja militar y al resto de lo que es la seguridad social, estamos hablando de montos bastante cercanos, pero con uno se financian unos 50.000 retiros y pensiones, y con el otro estamos hablando de que se financian unas 700.000 prestaciones de jubilatorias o pensiones, ¿no? Por tanto, lo que se destina por persona al retiro es muchísimo más alto. Esto es una situación que, bueno, que es muy injusta con el resto de los uruguayos, justamente porque, porque las condiciones de retiro, además que tienen las Fuerzas Armadas, hacen que, bueno, que se puedan, que uno pueda considerar que hay grandes privilegios ahí que es necesario también ir saldando, ¿no? La edad de retiro de una persona que trabaja en el sector público o en el sector privado en la actividad civil es de 60 años como mínimo, y la edad promedio hoy está en cerca de los 63 años, y en realidad la edad promedio dentro de las Fuerzas Armadas es de 49. Sí. Además también hay algo que sucede que tiene que ver que hoy la mayor parte de la población, cuando se retira a los 60 años, está empezando a calcular su prestación de retiro, su prestación jubilatoria, casi sobre la mitad de lo que percibía en actividad. Sí. Y esto es diametralmente opuesto si uno compara con qué es lo que pasa con los retirados militares. Sí. Los retirados militares no solo se jubilan con todo su digamos, lo que era su sueldo en actividad, sino que muchas veces, y bajo algunas condiciones, pueden acceder al grado inmediato superior y estar cobrando un porcentaje más, es decir, puede estar cobrando un 100, un 120% más. Sí. Esto en realidad es lo que significa un gran esfuerzo para todos los uruguayos y uruguayas, y bueno, es parte de las inequidades que queremos corregir. Me parecía muy importante hablar de esto que vos decías, que bueno, que hay reuniones, que se están diciendo algunas cosas que en principio, si uno las estudia, no son tan así como se dicen, porque aquí lo que hay que plantear es que esta reforma es una reforma que es muy tolerante en términos de lo que va a ser la transición que se plantea, ¿no? Sí. Es decir, nosotros vamos a recorrer un proceso de unos 15 años de transición, claro, para empezar a ver los efectos grandes de esta reforma. Y por tanto, nosotros además definimos, sabiendo y siendo conscientes de las grandes también diferencias que existen a la interna de las Fuerzas Armadas, que hay cuestiones de injusticia que tienen que ver con la escala salarial propia que hay dentro de las Fuerzas Armadas. Bueno, una de las cosas que se plantea en esta reforma es que la tasa de reemplazo sobre la que se calcula el haber de retiro de los que se van a retirar de las Fuerzas Armadas se fijan de forma diferencial para lo que es el personal subalterno,
lo que todos conocemos como la tropa. Ahí está. Y además también para la oficialidad, ¿no? Es decir, nosotros hoy fijamos que el 90% sea la tasa con la que se calcula para el personal subalterno y que para la oficialidad se fije en un 85%. Y además algo que trae esta reforma, que es algo histórico, es que por primera vez se establece un tope. Claro. ¿No? En realidad los jubilados militares no tenían tope de retiro y por eso, más allá de que son muy pocos en relación con toda la población que atiende el sistema de retiros y pensiones, bueno, había retiros muy altos que superaban ampliamente lo que son los topes de BPS. Sí, de todas maneras también está la situación de que nuestro ejército tiene muchos más caciques que indios comparados con otros ejércitos, ¿no? Porque en el interior, por ejemplo, tengo entendido que la oficialidad es más grande que, por ejemplo, en la región 1. La región 1 es la única que tiene todos los efectivos que corresponden a esos oficiales, digamos, y en el resto del país hay muchos más oficiales porque se prevé la eventualidad, por ser un país chico, de que no cualquiera termine, digamos, en caso de conflicto, al mando de alguno de ellos, ¿no? Bueno, en realidad nosotros tenemos unas características bien particulares también que se han ido resolviendo lentamente desde el retorno de la democracia hasta aquí, ¿no? Sí. Obviamente que después de tantos años de gobierno de facto, bueno, las Fuerzas Armadas que nosotros teníamos en el país en el año 85 eran con muchos más efectivos que ahora, y además también es verdad que la restitución de carreras militares y obviamente volver a reconocer dentro de lo que es la carrera las condiciones normales de funcionamiento de las Fuerzas Armadas implicaron también bueno, un crecimiento exponencial de lo que es la oficialidad. Claro. Por tanto, además, me parece muy pertinente que menciones esto, porque nosotros en este momento también vamos a empezar a discutir la reforma de la ley orgánica militar, claro, que nos va a permitir bueno, pensar qué Fuerzas Armadas necesita Uruguay, poniendo también en clave de qué Fuerzas Armadas para qué proyecto nacional, ¿verdad? Sí. En realidad esto nos obliga también, en el caso de los Frente Amplistas, a hacer una síntesis de qué país queremos, cómo defender nuestra soberanía y qué rol cumplen las Fuerzas Armadas allí. Y entonces, bueno, es una oportunidad perfecta para dar estas dos discusiones que van a estar dándose de forma paulatina en la Cámara de Diputados también. Sí, incluso qué rol juega hoy en día cualquier ejército en el mundo tal como está hoy, ¿no? Con las nuevas tecnologías y todo, bueno. Exactamente, y además también nos permite, bueno, ver también cuáles son los alcances de algunos compromisos programáticos que ha tenido el Frente Amplio en el desarrollo de estos 3 periodos de gobierno, cuál ha sido el seguimiento del programa, claro. Y también pensar, bueno, qué país necesitamos, qué Fuerzas Armadas necesitamos, y qué forma se tiene que dar cada fuerza que integra a su vez las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Claro. Eso sin dudas que es importantísimo discutirlo, y me parece que es muy oportuno porque es un debe que tenemos como gobierno y como izquierda también. Ahí está. Bueno, quería preguntarte, Betiana, sobre el panorama laboral, que está bastante preocupante, y entonces quería ver cómo lo analizás, cómo lo ves. Bien, nosotros en Uruguay, hace poquito, aprobamos en la Cámara de Diputados la rendición de cuentas, y en este momento, bueno, está en tratamiento en la Cámara de Senadores, ¿verdad? Es decir, estamos viendo cuáles van a ser los recursos que vamos a invertir, los recursos públicos para el funcionamiento de diferentes políticas sociales. Y mientras dimos esa discusión en la Cámara de Diputados, fuimos también planteando, bueno, cuál era la característica de esta coyuntura en esta región, porque uno no puede analizar la situación del Uruguay como que fuera una isla. Sí, sí. Y uno de los componentes que, bueno, con los que nos encontramos es una gran preocupación por parte del gobierno sobre la situación del empleo en Uruguay. ¿Por qué? Porque en realidad Uruguay, lo que confirma todos los indicadores macroeconómicos,
es que se ha desacoplado de la región, ¿no? Y el claro ejemplo es, en el caso de estos días, lo que ha sucedido con la economía argentina, sí, por ejemplo, ¿no? Que uno ve que hay un desorden fiscal muy difícil de contener, sí, un nivel de endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional que seguramente le va a costar muchísimos años a Argentina salir de esa situación. Y luego tenemos, bueno, que también las economías de la región están siendo corregidas en sus proyecciones de crecimiento a la baja. En ese escenario, Uruguay se plantea seguir creciendo económicamente y el problema que estamos teniendo puntualmente en este momento es que ese crecimiento económico pareciera no estar acompañando lo que es el crecimiento de la actividad laboral. El crecimiento de la actividad económica hoy no se refleja en un crecimiento de la actividad laboral, que fue lo que sucedió en otros momentos también. Y esto responde a un montón de factores. Pero sin duda que en realidad también responde a los cambios que hay en el mundo del trabajo, que tienen que ver con la irrupción de la tecnología, sí, y cómo se desplaza a determinados sectores de actividad laboral y a determinados trabajadores que cumplen con ciertas características del mundo del trabajo, ¿no? Actualmente nosotros si bien tenemos un escenario donde el desempleo está relativamente contenido, el gobierno ya ha empezado a tomar algunas acciones de forma muy proactiva y urgente para empezar a atender esto, ¿no? En primer lugar, lo que tratamos de seguir reforzando es la formalización del trabajo. Sí, es decir, que todo aquel que hoy, por ejemplo, se quedó sin una fuente de empleo y decidió salir a emprender para poder generarse su propia fuente de empleo, tenga las condiciones para poder ser formalizado, ¿no? Y en eso el gobierno viene cumpliendo con determinada agenda y también ha generado los beneficios para formalizar a los trabajadores. Pero además también nos hemos fijado algunos paquetes de leyes como para poder empezar a generar nuevas fuentes de empleo y además también a generar estímulos al empleo, ¿no? Y en ese sentido, una de las primeras leyes que va a llegar al Parlamento y que ya fueron anunciadas es dentro del programa Yo Estudio y Trabajo, sí, que es obviamente gestionado por el Ministerio de Trabajo, que en realidad la idea es que justamente estimule el trabajo juvenil. ¿Y esto por qué? Porque si bien nosotros tenemos un problema de desempleo que obviamente es abarcativo de todas las franjas etarias, la dificultad más grande que hay es en la inserción de los jóvenes en el mundo laboral. Sí, sí. Una de las cosas que nosotros analizábamos junto con los diferentes ministerios que nos vinieron a presentar este tipo de propuestas fue, bueno, deberíamos ir por el camino también de atender a un sector muy vulnerable, que es el que se queda sin trabajo hoy y que muchas veces no tiene perspectivas de inserción laboral, que es más o menos esa población que está en el entorno de los 50 años. Claro, ¿verdad? Claro, que queda más desprotegido y que si no se reconvierte rápidamente y logra tener un emprendimiento o generarse su propia fuente de trabajo, muchas veces es muy difícil y está muy lejos de una edad de retiro que le permita tener una buena prestación jubilatoria también. Claro. Por tanto, en realidad, la idea es poder hacer inversiones a través de INEFOP, no solo para capacitar, sino para estimular a las empresas a través de beneficios fiscales también, para que puedan generar más fuentes de trabajo, y lo que estamos esperando es que en el corto plazo podamos recuperar unas 5.000 fuentes de trabajo. Ajá. Eso también es desde el punto de vista, digamos, de los factores económicos y de trabajo y obviamente las carteras involucradas en esto. Y a su vez hay otras políticas que se están cruzando acompañando esto que hablábamos hoy, que tienen que ver con los cambios en el mundo del trabajo, ¿verdad? Nosotros lo que vemos es que la tecnología llegó para quedarse y ha transformado toda nuestra cultura de trabajo. Sí, sí. Entonces, en Montevideo, por ejemplo, ya nos pasa que uno va al supermercado y desapareció el que, por ejemplo, el que pesaba la fruta, sí, sí, en la balanza del supermercado. Claro. Uno ahora va y hace ese trabajo. Sí. O la cajera del supermercado, ahora está la autocaja. Entonces uno va y hace todo el trabajo, pagando, claro, lo mismo además, o sea que la tecnología, una de las cosas que genera es
el engrosamiento de los márgenes de ganancia, claro, que arriesga capital, claro, y eso también es un fenómeno a estudiar, sí, pero claramente está desplazando trabajadores. Y en las zonas donde, por ejemplo, se da la producción agrícola y a veces esta realidad que nosotros vemos en Montevideo en la cotidiana yendo a hacer la compra, empieza a irrumpir en otros lugares, por ejemplo, en el caso del control de los cultivos con drones, claro, o con otro tipo de tecnología que requiere conocimientos, por ejemplo, de programación. Y en ese sentido, lo que estamos tratando de hacer es, bueno, a partir de políticas educativas y de estímulo para la reconversión laboral, que los trabajadores puedan capacitarse y acceder a reconvertirse y poder ser también quienes entiendan la tecnología y que puedan ser quienes gestionen esa tecnología en el espacio de trabajo que tengan. claro. Y por tanto, bueno, tenemos diferentes programas que hemos tratado de que lleguen a todo el país. Obviamente que lo más emblemático es, bueno, por ejemplo, el caso de la Universidad Tecnológica. Sí. Se ha revolucionado también lo que es la descentralización educativa para algunas ramas de actividad. Sí. Y luego también, a través del Ministerio de Industria, se han dado varios estímulos, fundando, por ejemplo, los nuevos centros Jacarandá, Ajá. que lo que permiten es, bueno, tener espacios de cotrabajo que generen, obviamente, una sinergia positiva entre emprendedores, que, bueno, que permitan que la gente pueda capacitarse y emprender, capacitándose en el uso de nuevas tecnologías. Es decir, estamos dando algunos pasos para pensar el corto plazo, y obviamente que estos son algunos debates que nos, que nos desvelan, obviamente, pero que además también, requieren que nosotros pensemos un Uruguay de aquí a 20, 30 o 40 años, ¿verdad? Ahí está, ahí está. Por tanto, en realidad, un poco, para ilustrar esto es lo que estamos haciendo, bueno, con visión de corto plazo y de forma urgente, además de que, bueno, de que obviamente es conocido que en estos últimos meses también se han cubierto algunos fondos para la atención de algunos sectores, se han dado estímulos de exoneraciones, también algunos sectores de actividad que, bueno, que estaban más complicados por diferentes factores, entre ellos porque ha caído el precio de los commodities, o por factores climáticos, que a veces son obviamente exógenos, ¿no? Sí. Uno no los controla, esos factores, y por tanto se han venido atendiendo con fondos esas ramas de actividad que, bueno, que también generan empleo en muchos lugares de todo el país que, bueno, que se dedican a la producción. Claro. Bueno, Betiana, la verdad que muy lindo, muy abundante toda la explicación. Gracias por el panorama que nos diste y bueno, y que esté buena la recorrida y que pasen bien y tengan buen diálogo con los compañeros y con los vecinos y vecinas, ¿está? Bueno, muchas gracias, Gabriela. Obviamente que seguramente vayamos a volver. Estamos recorriendo el país y la idea un poco también es más que nada no ir a dar la charla magistral del diputado que viene desde Montevideo, sino también tratar de de poner mucha oreja para saber qué es lo que están pensando y sintiendo los frente amplistas de a pie en todo el país, que es lo más importante, ¿no? Buenísimo, Salir buenísimo. a hacer ese cara a cara. Sí, es muy necesario, es muy necesario. Muy necesario. Bueno, un abrazo grande de todo el comité. Bueno, mandale saludos a todos y muchísimas gracias. Yo estoy a la orden para cuando me inviten. Buenísimo, muchas gracias, Betiana. Un beso, chao, chao. Chau, chau. El Ministerio del Interior puso en marcha un servicio de chequeo de noticias referidas a la seguridad pública al que se puede acceder a través de diversos canales. Así que antes de caer en la tentación de compartir esa supuesta noticia que te llegó, que no se sabe si es cierta, es conveniente constatar su veracidad enviando mensaje a la línea verde, que en WhatsApp es 098-111-911. Dije 098-111-911. O por Facebook, Línea Verde 911 Uruguay, todo junto y en minúscula, Línea Verde 911 Uruguay.
que cantan cuando atraviesa el jardín el viento en monopatín. Cuando voy a dormir cierro los ojos y sueño con el olor de un país florecido para mí. Yo no soy un bailarín porque me gusta quedarme quieto en la tierra y sentir que mis pies tienen raíz. Una vez estudié en un librito de Yuyo cosas que solo yo sé y que nunca olvidaré. Aprendí que una nuez es arrugada y viejita, pero que puede ofrecer mucha, mucha, mucha miel. Del jardín soy duende fiel, cuando una flor está triste, la pinto con un pincel y le toco el cascabel. Soy guardián y doctor de una pandilla de flores que juegan al dominó y después les dan la tos. Por aquí anda Dios con regadera de lluvia o disfrazado de sol asomando a su balcón. Yo no soy un gran señor, pero en mi cielo de tierra cuido el tesoro mejor, mucho, mucho, mucho amor. Frutas y Verduras tiene el placer de recibir a Hugo Lima para que nos cuente qué es de la vida del romero. ¿Qué dice Hugo? Buen día, Gaby. Bueno, muchísimas gracias por la llamada y por tenerme en cuenta. Así que el romero. Sí, viste que es una planta un poco particular. No sé si es tan fácil de plantar. ¿Qué te parece? Mira, mi experiencia, no soy un tipo con gran experiencia de quinta, pero tengo la suficiente. Siempre planté en función del negocio gastronómico. Ahí descubrí realmente lo que es la tierra y plantar, y fue una experiencia lindísima. Con el romero no tuve mucha suerte desde semilla. A mí me gusta plantar desde semilla. Sí, por eso. Ver todo el proceso. Y el romero es una de las más difíciles en ese aspecto. Sí. Entonces, como que uno un poquito le escapa al cultivo desde semilla, ¿no? Es preferible siempre comprar el armácigo, la plantita, y ahí sí. Y después capaz que la otra manera, no sé, pero calculo yo que puede ser un acodo. El esqueje, el acodo, el enraizante, se utiliza mucho, por lo que yo he leído, se utiliza mucho. No lo comprobé, pero parece que es muy efectivo. Más que nada el plantar el ajo directamente en tierra. Creo que de unas 10 que plantes, 2 o 3 agarran. Claro. Y lo que tiene de bueno el romero es eso, ¿no? Que es un arbusto, una planta muy fiel, no precisas mucho riego, sí bastante sol, y ella se cría sola, y el perfume invade todo. Eso es lo mejor del romero es eso, es que realmente es un perfume muy fuerte, y en la cocina el sabor es intenso. Una pequeña plantita de romero te va a acompañar largas comidas. Y sabes, el viejo y querido Seymour, el libro del horticultor autosuficiente, a mí me enseñó una cosa que está buena para el tema de las aromáticas, que es tenerlas cerca de la cocina plantadas. Está bueno, eso es interesantísimo. Por ejemplo, un día de lluvia, estás haciendo, no sé, un puchero o unas papas al horno con romero, ¿no? Especial.
que no tengas que ir hasta el fondo allá a buscarlo, que abras la puerta y esté ahí al ladito. Está buenísimo, y el romero para eso también es especial porque vos en cualquier macetita te resiste perfectamente y se desarrolla perfectamente el romero. Lo podés tener en la ventana de la cocina, siempre que dé sol, siempre que tenga sol, basta. Y lo bueno es también que el regado no pide mucho regado, no pide mucha, viste que es un arbusto bastante rústico, fuerte. Sí. No tiene y las aromáticas. Sí, las aromáticas en general, salvo la albahaca, no son muy quisquillosas con el tema de la tierra. No, es verdad. Son especiales para dentro de casa, para la pequeña huerta, para la maceta. A mí son de las que prefiero. Y realmente. Para la playa incluso, ¿no? Para la playa lo estoy pensando. Hoy en día yo vivo en la playa y es una de las que voy a tener en cuenta a la hora de plantar. Bueno, ¿y en qué lo usas para cocinar? Sirve para todo. Mismo quien estudia un poco de cocina o ha hecho algo sabe que los busqué que se usan para aromatizar guisados y todo. El romero participa en cualquier tipo de guisados, y después como para darle un toque diferente al pollo, a las papas, como mencionaste tú, es excelente. Sí. Y capaz que algún té de romero también tiene algunas propiedades, ¿no? No es muy fuerte, pero sé que el romero tiene grandes virtudes digestivas, se pueden hacer infusiones, y después en una parte ya un poquito más mística, también se usa para limpieza de ambiente. Mira, no sabía. Sí, las malas ondas de los ambientes, mismo para purificar un poco el cuerpo. Nuestro querido romero se utiliza. Y otra cosa que leí, pero que nunca jamás experimenté, es que así como la manzanilla es un buen enjuague para las rubias, el romero es un buen enjuague para las morochas y los morochos. Mira, ahí estoy aprendiendo contigo. Sí. Ahí estoy aprendiendo contigo y me animo a experimentar, aunque yo soy rubio. Yo muero con la manzanilla. Con la manzanilla, ahí va, con la manzanilla. Bueno, y en alguna carnecita también, de repente. En la carne, sí, con los corderos, sí, con todo tipo de carne. Yo lo utilizo mucho con el pollo, porque viste que el pollo pide algo más, generalmente. Sí. Cuando lo querés hacer medio sano y le sacas el cuero y todo, pide sabores. Y el romero es muy bueno, queda muy rico. Bueno, y es una buena planta para iniciarse en esto de plantar algo vinculado a la cocina, ¿verdad? Porque es una planta bien para de última una la planta una vez y si cuando te prendió ya está, te prendió, es perenne, nunca más tenés que hacer más nada con ella. Es cierto, es muy fuerte, es muy rústica, para quienes no tenemos o quien no tiene muchos espacios verdes o mucha tierra o algo, en maceta se cría perfectamente, y sí, sin duda tiene que estar, no puede faltar, y lo único que nos pide es un poquito de sol, nos pide sol y un poco de agua, pero no mucha, ni siquiera eso, y tampoco nos pide una tierra muy fértil y muy nutrida. No, para nada. Es un gran compañero para los ambientes. Como no tiene un gran porte, también aguanta bien el viento. También, es verdad, el clima no le afecta, es muy fiel. Y como dices tú, una hoja perenne, dura todo el año, la tienes acompañándote todo el año. Ahí está. Bueno, bárbaro, entonces me voy con te digo un último detalle de estos rumores que se corren. Dicen que en la casa en la que florece el romero manda la mujer. Bueno,
como me he vuelto un fuerte feminista, más todavía más simpatía siento por el romero. Bueno, gracias Hugo por haberte animado a participar y el comité te manda un gran abrazo. Bueno, muchísimas gracias, Gabrielita, lo mismo para ti y bueno, siempre a las órdenes. Que pases bien, chao, chao. Lo mismo, chao, chao. Hoy escuchamos Hoy Sopa Hoy de Jorge Lazaroff y Canción del Jardinero de María Elena Walsh. El Comité Beatriz del Castillo de la ciudad de Chuy queda en Magallanes, esquina Avenida Artigas, y se reúne los miércoles a las 20 horas. Seguiremos con frutas y verduras.